Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu rompe el silencio. Una revelación sobre Halil İbrahim Ceylan que nadie esperaba. En una entrevista exclusiva que ha generado revuelo en las redes sociales, la famosa actriz turca Esla Turkoglu, conocida por su papel protagónico en la exitosa serie Emanet, confesó abiertamente lo que muchas de sus fans sospechaban desde hace tiempo. La relación entre ella y Halil İbrahim Ceylan, su compañero en pantalla, iba más allá de lo profesional. Aunque nunca confirmaron un vínculo amoroso, la conexión entre ambos era tan evidente que resultaba imposible ignorarla. Halil İbrahim, con su mirada, con su forma de cuidarme en el set, siempre me hizo sentir especial. Pero lo que más me duele es no haber podido despedirme de él como quería, confesó Esla visiblemente emocionada durante la entrevista realizada por una revista de espectáculos muy reconocida en Estambul. Según fuentes cercanas a la producción de la serie, la salida de Esla fue repentina y, según algunos, incluso forzada. Ella no quería irse de esa manera, pero ya no podía más con la presión. Todo se volvió muy pesado, declaró una persona anónima del equipo. Esta situación habría impedido una despedida adecuada con Halil, con quien compartió más de 400 episodios en pantalla. La actriz, que se ha mantenido alejada de las entrevistas personales desde su salida de la serie, decidió hablar por primera vez sobre este tema que la ha perseguido desde entonces. No es fácil cerrar una etapa tan importante sin decir adiós como se debe. Y más aún, cuando esa persona fue parte esencial de tu crecimiento, tanto personal como profesional, dijo Esla con la voz entrecortada. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Aunque los rumores de un romance siempre estuvieron presentes, ambos fueron muy reservados. Sin embargo, sus miradas cálidas y la química que mostraban en cada escena dejaban entrever un lazo especial. Ahora, con estas declaraciones, muchas fans están convencidas de que había algo más entre ellos. Halil İbrahim Ceylan, por su parte, no ha realizado declaraciones recientes al respecto, pero en una entrevista pasada, cuando se le preguntó sobre Esla, dijo, «Ella siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Lo que compartimos fue real, aunque haya sido dentro de una historia de ficción». Esta afirmación cobra ahora un nuevo significado con las palabras de Esla. A veces la vida nos separa de personas que no queremos soltar. Y eso, cansa. Me cansa aún pensar que no hubo un cierre, una conversación final, simplemente desaparecimos el uno del otro, afirmó la actriz, dejando ver el peso emocional que esta situación ha dejado en ella. Pero no lo culpo, continuó Esla, con una sinceridad que conmovió a muchos. Tal vez ambos necesitábamos alejarnos, tal vez era lo mejor. Pero eso no borra los recuerdos, no borra el cariño. Y aunque no estemos en contacto hoy, cada vez que veo una escena nuestra, siento una punzada en el pecho, porque sé que era real. Estas palabras no tardaron en encender las redes sociales. Las etiquetas almohadilla Esla Turkoglu y almohadilla Halil İbrahim Ceylan se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Fans de todas partes del mundo comenzaron a compartir clips, fotos y mensajes nostálgicos sobre la icónica pareja televisiva. Muchos incluso expresaron su deseo de volver a verlos juntos, ya sea en pantalla o en la vida real. Lo que vivimos fue mágico, afirmó Esla en otro fragmento de la entrevista. Había días en los que el guión decía una cosa, pero nuestros ojos decían otra. Creo que por eso la audiencia conectó tanto con nosotros. Porque no actuábamos solamente, sentíamos. Cuando se le preguntó si volvería a trabajar con Halil, su respuesta fue clara, aunque cargada de emoción, si el proyecto lo merece y las condiciones son las adecuadas, ¿por qué no? Pero tendría que ser algo muy especial. Porque después de lo que vivimos, no se trata solo de actuar, se trata de respetar lo que fuimos. Desde su salida de Emanet, Esla ha optado por centrarse en su bienestar personal y en proyectos más íntimos. Tuve que aprender a quererme de nuevo, a reconocerme fuera de ese personaje que interpreté por tanto tiempo. Fue como despedirme de una parte de mí misma.
Y aunque ha recibido numerosas ofertas de trabajo, la actriz ha sido muy selectiva. Ya no quiero hacer algo solo por hacerlo. Quiero elegir historias que me conmuevan, que me desafíen. Porque si algo me enseñó este proceso, es que la vida es demasiado corta para no vivirla intensamente. En cuanto a su vida amorosa actual, Esla se mostró reservada, aunque dejó entrever que está abierta al amor. He sanado muchas heridas. Y cuando uno sana, el corazón se vuelve más sabio. No tengo prisa, pero no cierro las puertas. Por su parte, Halil Ibrahim Ceylan continúa enfocado en su carrera, habiendo protagonizado varios proyectos desde la partida de Esla. No obstante, la sombra de lo que compartieron sigue presente. Muchos fans aseguran que su actuación no volvió a ser la misma, que había una chispa que solo surgía cuando ella estaba a su lado. Incluso algunos miembros del equipo de producción han comentado, bajo anonimato, que la energía en el set cambió completamente después de que Esla se fue. Halil se volvió más reservado, más silencioso. Se notaba que algo dentro de él también se fue con ella. Las declaraciones recientes de Esla parecen haber reabierto una herida que nunca terminó de cerrar. Pero también han permitido a ambos artistas reencontrarse simbólicamente con su historia, esa que tantos espectadores vivieron como si fuera propia. Lo más difícil no fue el adiós, concluyó Esla, fue aceptar que no habría un final. Solo un silencio. Y a veces, el silencio duele más que las palabras. Los seguidores de la serie y de la pareja en la vida real siguen esperando algún gesto, una señal, una reunión inesperada. Mientras tanto, el legado de su historia compartida permanece vivo en cada escena, en cada mirada, en cada suspiro que cruzaron en pantalla. El fenómeno de Emanet no fue solo una telenovela. Fue un fenómeno emocional que tocó corazones en Turquía, Latinoamérica, Medio Oriente y más allá. Y gran parte de ese impacto se debe a la química innegable entre Esla y Halil. Con esta entrevista, Esla no solo ha cerrado un capítulo, sino que ha regalado a sus seguidores una última escena, la más real, la más humana, la más suya. Y aunque los caminos de ambos hayan tomado rumbos distintos, el recuerdo de lo que compartieron sigue brillando con fuerza. Porque hay conexiones que, aunque el tiempo y la distancia las opaquen, jamás se apagan del todo. Sin duda, esta historia aún no ha terminado, y aquí estaremos para contarles cada detalle. Si te ha emocionado esta confesión tanto como a nosotras, no olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué opinas sobre las palabras de Esla. ¿Crees que aún hay esperanza para un reencuentro? Nos leemos en el próximo video. Hasta pronto.